Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de nuestro ciclo de conferencias Adolescencia, Violencia y Justicia en Latinoamérica, agradeciendo la participación de la doctora Alejandra Gómez y del licenciado Ricardo Vázquez, quienes estarán a cargo de la conferencia y la moderación respectivamente. Y bueno, recordando que este ciclo de conferencias es una colaboración entre el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes del FLAD, la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal en México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, el Colegio la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, la Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio, así como el Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales perteneciente a Flaxo, Brasil. Así que nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar en esta sesión que lleva por título Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Justicia Juvenil. Y me voy a permitir leer muy brevemente una semblanza de nuestro moderador antes de cederle el micrófono. Él es el licenciado Ricardo Vázquez, él es maestrante en Antropología Social, especialista en Derecho Penal, licenciado en Derecho y Psicología, docente por asignatura en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM y Teoría del Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad de México, asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante de Lola Juspa. Así que bienvenidos todos, todas. Y un último anuncio. Recuerden que más adelante en la sesión estaremos pasando el link de asistencia para la emisión de las constancias al finalizar este ciclo. Así que bienvenidos, muchas gracias. Adelante, Ricardo. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Pues hoy nos reúne una conferencia de alto valor para el derecho y para todas las ciencias las ciencias sociales que están interesadas por los temas de derechos de menores y adolescentes dentro del sistema penal. El título de la ponencia es Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Justicia Juvenil, que va a ser presentada por la doctora Alejandra Marlene Gómez. Voy a leer un poco de su gran trayectoria. Ella es doctora en gestión y resolución y conflictos de resolución y conflictos, menores, familia y justicia terapéutica, máster universitario en situación de desprotección y conflicto social por la Universidad de Vigo. Es licenciada en Derecho, especialista en Derecho de Menores y licenciada en Psicología, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la misma universidad, coordinadora del Grupo de Trabajo de Adolescentes, Juventudes, Violencias y Derechos, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, ambos del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, sección México. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores, nivel 1. También para no tomar tanto tiempo y que la doctora pueda tener el tiempo necesario para hacer toda su presentación, pues me parece que es oportuno continuar con la misma. Entonces, doctora, ¿se puede dar inicio? Gracias, maestro. Y gracias a la autora Irene por su invitación y por la edición de este evento. Bueno, me voy a permitir presentar. Bueno, les comentaba que este es parte de una publicación que está, bueno, próxima a salir. Y bueno, en este caso lo que hago es recuperar eh, algunas de las sentencias de la Corte Interamericana que se enfocan en el tema de los jóvenes y los adolescentes en los sistemas de justicia penal. Como ya saben, esta parte es muy importante para el derecho mexicano, ya que a partir de la reforma al artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos, pues todos los instrumentos, si bien es cierto, muchos ya eran de aplicación obligatoria y observancia en nuestro país, el artículo 1 viene a reforzar esa obligación, ¿no? Bueno, la reforma. Entonces, en esto tenemos que incluir, evidentemente, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, la Convención sobre Derechos del Niño, las reglas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad,
las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil y las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. Asimismo, forma parte de este marco jurídico la Observación General número 24 del Comité de los Derechos del Niño y en específico dos instrumentos, bueno, instrumentos jurídicos que son de índole interamericano, que son la opinión consultiva 17-2000 y la jurisprudencia interamericana, ¿no? Que ya es de observancia obligatoria, de observancia y aplicación obligatoria para las autoridades de nuestro país. En este caso voy a mencionar unas sentencias, pero me voy a permitir, dado que tenemos un poco de tiempo, hablar sobre cada uno de los casos y cómo surgieron, porque creo que esto es muy importante si bien México no ha tenido una sentencia en materia de justicia para adolescentes por parte de la Corte Interamericana, sí es muy importante identificar los contextos en los que estas sentencias, o más bien los contextos en los que han surgido los casos de los cuales derivan las sentencias interamericanas, porque esto nos va a permitir justamente ver que México tiene muchas de esas circunstancias, o en México existen esas circunstancias, entonces lo que se señala en estas sentencias, pues es muy relevante, pero además de que sea relevante por el tema jurídico, es relevante por el tema sustantivo, es decir, la protección de las y los adolescentes en el sistema de justicia juvenil. La primera, voy a hacer referencia en un orden cronológico. La primera es el caso de los niños de la calle, Villagrán Morales y otros, contra Guatemala, que se emitió el 19 de noviembre de 1999. Y en esta, los hechos que dieron origen a esta sentencia ocurrieron en junio de 1990. Y aquí es importante que la Corte hace o retoma, ¿no? Porque no lo hace la Corte, lo hacen las partes cuando presentan sus escritos y presentan los casos a la comisión y luego a la Corte, presenta la complejidad que existe en relación a la situación que estaba en Guatemala durante esa época, ¿no? Entonces señala que había una política que buscaba contrarrestar la delincuencia y la vagancia juvenil, y entonces derivado de esta política se ocurrieron diferentes violaciones a los derechos de niños y niñas y adolescentes, como pueden ser las amenazas, las detenciones, los tratos crueles, los tratos inhumanos y degradantes, y desafortunadamente se incluía el homicidio de estos jóvenes, ¿no? Y entonces fue así que el 15 de junio de 1999, en una zona conocida como Las Casetas, una camioneta se acercó a los jóvenes y bueno, se los llevaron, se identificaron como policías, iban armados, se identificaron como policías y posteriormente fueron asesinados, ¿no? Y después no se hizo ninguna investigación. Las madres de estos jóvenes fueron a las autoridades haciendo el señalamiento de que se los habían llevado personas que se identificaban como policías, y las autoridades no hicieron ninguna investigación, ni se hizo ningún intento para sancionar a las personas responsables. Bueno, luego el otro caso es el caso Bulacio contra Argentina, que su sentencia se emitió el 18 de septiembre de 2003, y en esta los hechos ocurrieron en el 91, y también fue por parte de la policía argentina en este caso, y justamente también hubo una situación en donde los jóvenes fueron detenidos, trasladados, fueron golpeados en numerosas ocasiones. Después, en este caso, Walter David Bulacio fue liberado, pero falleció posteriormente a causa de las lesiones que le fueron ocasionadas. Entonces se inició una causa judicial, pero no tuvo pues las actuaciones adecuadas, no se hizo una adecuada investigación, no se hizo
no se dio seguimiento a este caso, y bueno, esto también fue presentado por eso a la Corte Interamericana. En el caso Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, este se centra obviamente en un caso que ocurre entre el 2000 y el 2001, en el que los jóvenes que están internos en el Instituto de Reeducación del Menor en Paraguay, pues mueren a causa de una serie de incendios, ¿no? Igualmente, el Estado no se hace responsable de la muerte de estos jóvenes y bueno, a causa de esto su familia pues presenta el caso ante la Corte Interamericana, y cabe señalar que en este centro había jóvenes que estaban de manera, o sea, sin sentencia, ¿no? Estaban durante el proceso. También había jóvenes que ya habían cumplido su sentencia, pero todavía no habían sido liberados, o sea, el tiempo que se establecía en su sentencia. Y esto, o sea, este caso puso de relieve muchas irregularidades que ocurrían en el centro, y que ocurrían no solo en el centro, sino eran parte del sistema de justicia juvenil en Paraguay. La siguiente es el caso Hermanos Gómez Paquillari contra Perú, que es de 2004, y bueno, en este caso también debido a un contexto de violencia, un conflicto armado en Perú entre los años de 1983 y 1993, el Estado tiene la idea de empezar o de dar un margen más amplio a los cuerpos de seguridad para poder controlar estos conflictos, y entre esto pues se permite que se detengan a los jóvenes porque supuestamente hay sospechas de que pertenecen a grupos armados, ¿no? Involucrados en el conflicto armado. Y entonces esto hace que dos hermanos sean detenidos, sean torturados, sean golpeados y posteriormente pues fallezcan. Entonces, y también no hubo en este caso una responsabilidad por parte del Estado, no hubo investigaciones y pues no se sancionó. En el tema del el asunto de los niños adolescentes privados de la libertad en el complejo de Tutuape, en Brasil, este no es propiamente un caso un caso contencioso, sino que aquí lo que ocurrió es que en 2004, las familiares de los adolescentes y jóvenes que estaban en este centro solicitaron a la Comisión Interamericana que emitiera unas medidas precautorias para que el Estado tomara cartas en el asunto, porque este es un caso en donde hay sobrepoblación, hay violaciones en el tema de los derechos humanos, porque no hay educación, no hay alimentación, no tienen agua, no hay acceso a actividades recreativas, porque evidentemente existe un centro que está hecho aproximadamente para 1,600 personas, pero alberga a 6,800, ¿no? Entonces la sobrepoblación está presente, y esto ocasiona que pues no haya alimento, no haya actividades, no haya pues muchas cosas que deben garantizarse a los jóvenes, y se pide a la comisión que dicte estas medidas. La comisión las dicta, pero el Estado no las acata. Entonces, constantemente, o sea, en 2005, en 2006, en 2007, hasta 2008, se sigue solicitando, como el Estado no acata las medidas precautorias que solicitó o que emitió el Comité Interamericano, se pide a la Corte que inste al Estado a que cumpla esas solicitudes. Supongo, porque en el 2008 es el último requerimiento que se le hace a Brasil, supongo que a partir de ahí ya hay un cambio, pero bueno, este caso también versa sobre el acceso a los derechos humanos de los jóvenes, y también a la responsabilidad del Estado, de que ya que es el Estado, el sistema estatal, el que los pone en esa situación,
de internamiento, pues el Estado debe prever las medidas necesarias para satisfacer sus derechos humanos y, como siempre, pues el tema de la reinserción social. Bueno, aquí es como un... Ok, estas son las resoluciones en las que la Corte ha instado al Estado brasileño para que cumpla las medidas. Como les decía, la última es de 2008. Y bueno, finalmente tenemos el caso Mendoza y otros contra Argentina. Este caso igualmente se sitúa en los 90. Este caso es bastante curioso porque la ley 22.278 es una ley que rige la materia penal en la minoridad. Y esta ley fue emitida durante la dictadura, ¿no? O sea, se emitió y bueno, como ya tenemos algunos precedentes sobre lo que ocurre en una dictadura militar y sobre todo con los y las jóvenes, pues entonces tenía esta intención justamente de sancionar y de privar de la libertad con mano dura, además, a los jóvenes que no estaban siguiendo las normas. Así es como César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Roldán y Ricardo David Fernández, que tienen una historia de exclusión, de vulnerabilidad socioeconómica, de marginación, pues son desafortunadamente sentenciados a penas de prisión perpetua, ¿no? Entonces, evidentemente, esto hace que los jóvenes, bueno, como saben, en la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe la aplicación de penas, de pena de muerte y de prisión perpetua a los jóvenes por la comisión de un delito, ¿no? Entonces, como parte de esto, se solicita y se ha solicitado en varias ocasiones, porque esta no es la primera vez, 2013 es la fecha de la sentencia, pero no es la fecha en que se inició el caso, ¿no? Entonces, se pidió antes del 2013 en varias ocasiones al Estado argentino, se instó al Estado argentino para que revocara estas sentencias, porque además estos jóvenes al cumplir la mayoría de edad fueron trasladados a centros para adultos y bueno, de hecho pues ya hay algunos que ya fallecieron, ¿no? Y entonces pues evidentemente en el 2013 la Corte Interamericana pues sí resolvió que el Estado tendría que revocar las sentencias que se emitieron, justamente pues porque la pena de prisión perpetua estaba en contra de los derechos de los niños, y aunque ellos ya no eran niños cuando se resolvió el caso, pues seguían siendo protegidos por esta ley, y a la fecha pues todavía, bueno, hasta donde me quedé, todavía Argentina no libera a quienes aún viven. Y bueno, el último caso es el de los hermanos Mejías y otros contra Venezuela. Esta sentencia es del 2014 y también se ubica en una serie de efervescencia social en la que hay abusos de policías con la anuencia o con la omisión de vigilancia del Estado venezolano. Y en este caso, pues también dos hermanos son detenidos y pues son asesinados por cuerpos policíacos, y tampoco hay una investigación adecuada, o sea, se hacen los protocolos de autopsia, pero no se hace caso a estos, ¿no? Por ejemplo, se dice que se desconoce la causa, o sea, en las conclusiones, a pesar de que hay impactos de proyectiles, ¿no? Entonces, también se ubica este caso, como los otros, en una desafortunada mala praxis estatal, ¿no? Bueno, los dos jóvenes perdieron la vida y en un estudio, bueno, de estas sentencias, lo que encontramos es que las principales violaciones para los jóvenes, desafortunadamente en América Latina, consisten en delitos contra la vida, delitos contra su persona, ejecuciones extrajudiciales, delitos contra su honra e intimidad. No hay restauración, no hay una protección a su integridad personal.
no existe o se viola el derecho a la protección judicial, que es un derecho humano. Hay abusos de autoridad, hay violación a su libertad porque algunos de ellos fueron detenidos sin una causa legal iniciada, sin una orden judicial. Se pone también en riesgo su salud. En algunos casos no se atiende el principio de especialidad en el sistema. Se violentan sus derechos a la vida en familia. También se violentan sus derechos, los derechos que les corresponden en su calidad de niñas, niños y adolescentes. No se observan del todo sus garantías procesales. No se promueve la reintegración. No se atiende para nada a las víctimas. No se les permite el acceso a un recurso efectivo, que también es un derecho humano. Hay casos de tortura, hay asesinatos. Entonces, bueno, este es un contexto de en qué, o sea, esto de dónde surge esta jurisprudencia interamericana y cómo es que llegan los casos a la corte, ¿no? Que me parece muy importante. Ahora bien, en México, ¿por qué es importante? Si bien México, las reglas del derecho internacional, pues para la aplicación de la jurisprudencia internacional, en este caso interamericana, pues nos dicen que todas las sentencias en las que un estado sea parte deben ser obligatorias para el estado que es parte en el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que la sentencia que se emitió contra Venezuela es de cumplimiento obligatorio para el estado de Venezuela, que la que se dictó en contra de Argentina es obligatorio para el estado argentino. Pero existe también una segunda regla, que es que cuando una sentencia interamericana se emite y en esta se exponen criterios que pueden brindar una mejor protección o un mejor entendimiento de un derecho, deben ser aplicados por el Estado, aun cuando los estados de la OEA no sean parte en el caso contencioso. En este caso, pues México se ubica en esta segunda hipótesis, porque justamente México no ha sido parte en estos casos que les comenté, pero estos casos sí brindan mucha información y brindan mucha comprensión y análisis sobre la justicia juvenil, que sirve para que México proteja mejor los derechos de los adolescentes que están en el sistema de justicia penal. Y bueno, la tercera hipótesis es que, de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos, lo que seguramente muchas y muchos habrán escuchado como el principio pro persona, ¿no? En casos particulares en los que se ubique o en los que los criterios emitidos por la Corte Interamericana sirvan para proteger a una persona, sirvan de mejor manera para proteger de manera más amplia a los derechos de una persona, pues en esos casos resultará aplicable la jurisprudencia interamericana, de acuerdo con nuestro máximo tribunal. Ahora bien, bueno, no sé cuál es la dinámica, perdón, pero no sé si alguien tenga alguna duda o comentario sobre esto. ¿No? Sí, a mí. Sí. Okay. Sí, doctora. Una pregunta, ahorita me surge la duda. Las sentencias que emite la Corte Interamericana, en este caso que ha condenado a varios estados, Venezuela, Guatemala, ¿son vinculantes para México estas sentencias? Sí, atendiendo a justamente esta hipótesis, a la hipótesis segunda que les comenté. México no es parte, entonces la primera hipótesis no entra, pero la segunda sí entra, o sea, sí se aplica, que es que justamente en los casos que sea posible debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional, ¿no? Okay. México no ha sido parte en esos casos, pero los pronunciamientos que se vierten en las sentencias sí resultan aplicables y resultan útiles para la protección de los derechos humanos de las y los jóvenes. De hecho, ahorita que les voy a exponer algunos de los temas en los que se han versado estas sentencias, y ustedes que ya han escuchado sobre el sistema de justicia y que seguramente muchas y muchos ya
ya conocen, van a identificar que esos principios se pueden encontrar en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia. Gracias, Bueno. sí. Bueno, continúa entonces. El primero que encontramos, que puede parecer a estas alturas ya bastante lógico, trabajado, es que... Disculpe, doctora, por Mande. interrumpir. Hay una pregunta en el chat, no sé si gusta que la lea. Sí, por favor. Sí, dice Mariela Gómez, pregunta, ¿qué pasa si las fiscalías no respetan el principio de especialidad? Las sentencias de la Corte Interamericana emitidas en otros países, estados, es vinculante para el Estado de México. Creo que simplemente es la primera parte. ¿Qué pasa si las fiscalías no respetan el principio de especialidad? Ok. Bueno, es que aquí, con el tema de la especialización, hay un gran problema, porque si se dan cuenta, por ejemplo, de primera mano, podríamos decir que si no respetan el principio de especialidad, entonces podemos nosotros argumentar sobre las sentencias de la Corte Interamericana. En específico hay una que es la del caso de contra Paraguay, que ahorita les voy a comentar más ampliamente, pero por ejemplo podríamos argumentar esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que por ejemplo, México, como es tan grande y tan diverso, tiene estructuras judiciales y de procuración y administración de justicia, vaya, bastante heterogéneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México existe una fiscalía en el centro de la ciudad en donde se conocen todos los delitos cometidos por por adolescentes, ¿no? Y, por ejemplo, si el delito ocurre en el norte, el adolescente es trasladado inmediatamente a la fiscalía especializada. Pero, ¿qué ocurre en los estados en donde, por ejemplo, en Chiapas, la fiscalía especializada está en el centro, en Tuxtla Gutiérrez, y lo que hay en el otro distrito es solamente una unidad, no una fiscalía como tal, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, los fiscales aparentemente están especializados porque cuentan con un nombramiento de especialización y con pues, una certificación o una capacitación. Entonces, hay que ver cómo es que el Estado está... Sí, exacto, pero la de Tapachula no es fiscalía como tal, sino es una unidad. Es fiscalía. No, sí es fiscalía. En el organigrama de la Procuraduría del Estado no aparece como fiscalía, pero bueno, sí. A ver, le cuento. Yo soy fiscal del Ministerio Público, estoy en la Fiscalía de Adolescentes y la Fiscalía de Adolescentes tiene la sede en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula. Y se atiende 130 municipios, atiende el distrito de Tuxtla Gutiérrez y los otros, no, 103 municipios atiende Tuxtla Gutiérrez y los otros 15 los atiende Tapachula. Hay 2 juzgados, un juzgado en Villa Crisol, que es Berriozábal, y el otro juzgado de Mazatán, que es Tapachula. Sí se cuentan con 2 distritos judiciales en Chiapas en materia de adolescentes. Sí, exacto, con 2 distritos judiciales, pero eso no quiere decir que sean 2 áreas diferentes especializadas, que es a lo que yo iba, que justamente el tema de trasladar, por ejemplo, yo estuve en la Fiscalía de Tuxtla Gutiérrez y ahí, por ejemplo, estaba el tema de que los jóvenes tardaban algunas horas en llegar del lugar donde se cometió el delito a la fiscalía especializada, ¿no? Y eso es un tema que a veces choca con la especialización, porque a veces a los jóvenes no los tienen en un área diferente ni nada, los tienen en una fiscalía de adultos y luego los trasladan a la fiscalía especializada, ¿no? Entonces, supongo que el tema de la pregunta era, ¿qué se puede hacer? Pues de entrada podríamos presentar un amparo, pero el tema es que en lo que se tramita el amparo, el asunto cambia de situación jurídica y ya está el adolescente en la fiscalía especializada. Entonces sí hay que tener como cuidado con este tema porque además no hay homogenización sobre los criterios para especializarse. Entonces, bueno, en todo el país hay diferentes criterios, hay diferentes formas de acreditar la especialización porque además la Corte Suprema ha señalado cuáles son algunos criterios o formas para acreditar la especialización. Entonces, bueno, pero ahorita hay un tema específico en donde nos vamos a abocar a la especialización, que donde la Corte Interamericana justamente señala cuáles son los elementos de la especialización.
Ok. Vale. Entonces, el primer tema en el que se ha pronunciado la Corte es las personas adolescentes como sujetos de derechos y el tema de la autonomía progresiva. En estos casos, la Corte Interamericana ha señalado que el paradigma de objeto de protección ya no debe aplicarse. Ha señalado que lo que debe imperar es el reconocimiento pleno de los adolescentes, bueno, de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, y lo que debe ocurrir es que debe haber mecanismos para la aplicación o para el acceso, para el ejercicio de esos derechos, y entonces ya no simplemente se les debe ver como unos objetos de protección, sino garantizar su participación en los procesos judiciales y también, y en especial, frente a actuaciones de terceros, ¿no? El Estado tiene que proteger ese reconocimiento de sujetos de derechos para que dentro de las determinaciones, medidas, sanciones, cualquier proceso, cualquier audiencia, se les dé participación, se respeten sus derechos, pero sobre todo se garantice el goce y ejercicio pleno de estos derechos. No solamente deben estar enunciados, sino que debe haber un mecanismo que garantice estos derechos. También ha reiterado que al ser titulares de derechos, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos, tienen protección a sus derechos. Y esto tiene que ver con los casos en donde los niños, niñas y adolescentes deben acceder a los mecanismos que protejan sus derechos. En este caso, tienen derecho a la protección judicial, que parece que es muy lógico. Sin embargo, la protección judicial es algo que todavía no se alcanza del todo, porque hay muchos casos en donde niñas, niños y adolescentes no pueden acceder a procesos judiciales de manera directa, sino a través de sus representantes legales o alguna persona adulta que funja como representante legal. Entonces, bueno, es muy importante que en este caso se considere que son titulares de derechos y se establezcan elementos que hagan posible el ejercicio de esos derechos, ¿no? Porque no basta con que sean titulares o se les reconozca la titularidad, sino que es necesario que existan los mecanismos para que los puedan ejercer. También es importante identificar el tema de la edad. Aquí hay una observación sobre la Corte, sobre las jurisprudencias de la Corte en el tema de la autonomía progresiva, porque la Convención sobre los Derechos del Niño nos habla de que en el tema de la participación se deberá considerar el desarrollo de madurez del niño, ¿no? Para que pueda ser tomada en cuenta su participación y para los efectos que esta participación puede llegar a tener. En materia de justicia para adolescentes vamos a encontrar que este criterio, entre comillas, de madurez, se transforma en el principio de autonomía progresiva, que es base fundamental para el reproche penal y la responsabilización del adolescente. Entonces, en este caso, la jurisprudencia en estos casos habla solamente de criterios científicos, biológicos, y no toma en consideración tanto, o más bien casi nada, el tema social o del desarrollo psicosocial del adolescente, ¿no? Porque solamente pues, se centra en los temas de la minoría de edad cronológicamente, pero bueno, solo para señalar ahí que la autonomía progresiva se construye no solamente a partir de la edad, sino también a partir de la experiencia de vida de la interacción social. Bueno, por su parte, también tenemos que la opinión consultiva señala este tema de la autonomía progresiva y pues justamente dice en su párrafo 101 que la capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16 y que por eso debe matizarse razonablemente el alcance de su participación en los procedimientos con el fin de lograr una protección efectiva a su interés superior, el cual es el objetivo último de la normativa internacional en materia de derechos humanos, ¿no? Y creo que esta parte donde señala la diferencia entre cómo vamos a evaluar la participación de un niño de 3 años y un adolescente de 16, es algo que nos sirve mucho para entender por qué en el sistema de justicia juvenil se establece como uno de los criterios la edad y bueno, para poder determinar cuál es la sanción, ¿no? Justamente, por ejemplo, en México, que tenemos 3 grupos etarios,
la edad sirve para determinar también el tiempo y el tipo de medida sancionadora que se va a imponer, ¿no? Y creo que esto lo ejemplifica mucho, aunque aquí sí es verdad que se atiende más a un criterio cronológico. Creo que la idea de autonomía progresiva pues queda mucho más clara, y sobre todo con este tema de matizar los alcances de su participación, pero también de su responsabilidad en el tema de la justicia juvenil. El siguiente tema del que nos hablan las sentencias de la Corte Interamericana es el interés superior de la persona adolescente y su protección integral, ¿no? Yo los junto así porque me parece que resulta más fácil comprenderlos, ¿no? Porque justamente el interés superior de la persona adolescente tiene como finalidad la protección integral de sus derechos, no solamente de sus garantías procesales en el proceso judicial, sino también de todos sus otros derechos, ¿no? El derecho a la educación, a la salud, y así en el caso Niños de la Calle, la Corte Interamericana señala que es una obligación del Estado adoptar las medidas especiales y necesarias para la protección y asistencia en favor de los niños. Aquí cabe señalar que por la fecha todavía se hablaba de menores en genérico y de niños en genérico, pero en este caso sabemos por las edades que no eran niños, sino adolescentes. Pero bueno, y justamente refuerza este criterio el hecho de que en el artículo 19 de la Convención Americana se señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Este mismo criterio de quienes protegen o quienes están obligados a proteger a la niñez y adolescencia, lo vamos a encontrar en las directrices de Riad, porque justamente señala que digamos que en la primera persona en que recae es en la familia directa, luego en la sociedad, y finalmente, cuando la sociedad y la familia no pueden proteger a los niños y adolescentes, pues será el Estado el encargado y obligado de brindar esta protección. Entonces, esta obligación se reitera en este caso. También se reitera en el caso de los hermanos Gómez contra Perú, en el que justamente se señala que, bueno, todos los acuerdos deben ser tomados en consideración y debe interpretarse de manera integral para brindar la mayor protección a los adolescentes sujetos, en este caso, a una jurisdicción estatal. Bueno, aquí viene más desglosado el tema de qué se refiere o a qué se refiere por la protección integral, e incluso vamos a ver que la Corte ha señalado que deben tomarse en cuenta los derechos económicos, sociales, culturales, a través de programas educativos, a través de programas de acceso a la salud, de programas que les permitan el desarrollo de actividades comunitarias, que les permita además asumir una posición dentro de una comunidad a los jóvenes, aun cuando están privados de la libertad. Esto con el fin de que puedan reinsertarse de manera efectiva a la sociedad, pero además desarrollar proyectos de vida autónomos que pueden servir para que las y los jóvenes pues aprovechen al máximo la posibilidad de regresar y de incorporarse y de ser también agentes de cambio en su comunidad. Bueno, en el tema en específico del derecho a la vida, señala que obviamente no solamente es no privarles de la vida, sino que además también deben eliminar y proteger promoviendo su interés y promoviendo su salud y el cuidado, y que es responsabilidad del Estado proteger el derecho a la vida de los jóvenes, en este caso de los jóvenes que están privados de la libertad, porque justamente ellos y ellas se encuentran en este caso privados de la libertad por una decisión judicial, que al final los órganos judiciales son parte del Estado. Y bueno, de esta manera ya no sé, hay que recordar que la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la vida no solamente es el acto biológico de existir, ¿no?, sino que debe haber un desarrollo holístico, un desarrollo integral que permita desarrollarnos físicamente, mentalmente, espiritualmente, moralmente, psicológicamente y socialmente. No debe limitarse solo al tema de respirar, ¿no?, o de existir. Y este criterio pues ha sido retomado por el Comité de los Derechos del Niño y por ende también por los estados
que integran la OEA, y por eso es que la Corte lo retoma. También es importante señalar que no se debe negar a los menores privados de la libertad por razón de su condición de los derechos civiles, económicos, sociales o culturales que les corresponden de conformidad con la legislación nacional, ¿no? Y en este caso podemos encontrar desde acceso a la educación hasta también el acceso a sus expresiones religiosas, ideológicas, de identidad, si es que pertenecen a algún grupo específico que requiera que tenga alguna prácticas culturales. Se debe buscar y promover el acceso y los espacios para poder conformar esto. Y si se dan cuenta, estos criterios que les acabo de compartir, tanto, o sea, todo esto de aquí hasta acá, que tiene que ver con el acceso a los derechos, la protección integral, el interés superior, todo esto derivó del caso del Instituto de Reeducación del Menor, contra Paraguay, que a primera instancia podríamos pensar que solo es un caso en donde jóvenes perdieron la vida a causa de un incendio en el centro, pero como les comentaba, estos incidentes pusieron de relieve todas las violaciones que había en los centros, ¿no? Entonces, por eso es que también nos hablan del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales como parte necesaria para garantizar el derecho a la vida y el libre desarrollo de la personalidad. Ahora sí, en el sistema especializado y las garantías procesales, vamos a ver que la especialización del sistema se integra o se constituye como una garantía procesal de la justicia juvenil, ¿no? Y en estos sistemas lo que se debe primero pues es garantizar el debido proceso, que como ustedes seguramente ya saben, durante la ejecución del modelo tutelar o del modelo de la situación irregular, muchas garantías procesales no se observaban, como la defensa, como la participación en el proceso, como la presunción de inocencia, como incluso la legalidad, ¿no? Entonces, la Corte ha señalado que también se deben prever en este caso todos los principios y derechos del debido proceso y las garantías procesales, pero que además debe integrarse por todo este corpus juris especializado en la justicia juvenil, ¿no? En los derechos de los niños. Y bueno, de esta manera se pasa a un sistema que se le conoce como un sistema reforzado de protección, porque justamente, por ejemplo, ¿qué derecho tienen de manera procesal ya los jóvenes que no tienen los adultos? Pues que el hecho de que sus familiares, en este caso sus padres o sus progenitores, sean informados de su situación jurídica y que puedan estar presentes en las audiencias. Esa es una garantía procesal que solo es de la justicia juvenil y no de la justicia ordinaria, ¿no? Aunque, bueno, la justicia ordinaria nos habla de un tema de publicidad que permitiría que cualquier familiar esté, pero la presencia no lo hace un requisito, y en cambio en la justicia juvenil, por su especialización y por este sistema reforzado, vamos a encontrar que la presencia de alguna persona responsable del adolescente, que no sea su abogado, es un requisito para las diligencias, ¿no? Y tal es el caso que en México se ha desarrollado o se ha puesto como práctica la presencia de personal de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en aquellos casos en que por alguna razón la familia del adolescente no puede acudir a las audiencias o a las diligencias judiciales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la especialización y con las garantías procesales. Bueno, si bien es cierto, se ha reconocido que todos los niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos humanos, como ya les señalaba, debido a esto que se le llama desarrollo físico y psicológico, que tiene necesidades emocionales y educativas diferentes a la de los adultos, pues se hace necesaria una protección mayor. Y en esta protección mayor se incluye pues una serie de derechos especiales. Y bueno, en este tema, justamente esta protección mayor y esta participación y esta especialización hace necesario que para poder entender o para poder aplicar y velar todas estas garantías procesales, estos derechos humanos, para comprender cómo la autonomía progresiva participa o se hace presente en estos procesos, es necesario que las y los operadores del sistema tengan una capacitación especializada que les permita
materializar todos esos principios y esas circunstancias en favor de las personas jóvenes. Así, bueno, se retoman una serie de principios que ya estaban establecidos en las reglas de Beijing, pero que vienen aquí a retomarse debido a que justamente en algunos países no operaban estos sistemas de justicia especializados, y si operaban, no operaban de una manera idónea o completamente, ¿no? O sea, vamos a ver que en realidad hay veces en que el título lo tienen de especializados o especialistas. El título me refiero al nombre, o sea, se incluye la palabra especialistas o especializado en la institución, pero esto no necesariamente se refleja en una adecuada praxis que atienda las necesidades, que atienda el sistema, que lo comprenda, y que a veces solamente queda en una manera discursiva, incluso por parte del propio Estado. No es una cosa personal contra los operadores, sino que incluso como parte del Estado, justamente por estos temas que veíamos hace un momento. Pero para mí es muy importante que no pierdan de vista el tema de que algunas de las violaciones de las que han derivado la jurisprudencia interamericana se presentan en situaciones de conflicto social, ¿no? Como estamos en México. Y a veces eso puede llevar a que la emergencia del conflicto justifique violaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues en temas de agenda política y de temporada electoral puede ser utilizado, y a veces no de la mejor manera. Y bueno, obviamente el acceso a la protección judicial, el acceso a la garantía de sus garantías procesales, ojo con esto, tanto en procedimientos administrativos como judiciales, porque muchas veces se toman decisiones administrativas que no necesariamente atienden a la protección integral de los niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, este tema de que son trasladados a centros para adultos cuando han sido sentenciados por procesos judiciales de adolescentes. Entonces, bueno, en México ya sabemos que la ley especializada prohíbe este tipo de traslados, pero hay países en donde no está prohibido. Entonces, esta práctica sí ocurre, donde hay jóvenes o no sé, que tienen 19 años y fueron sancionados por una conducta a los 17 años, pero por el tiempo de su sentencia son trasladados a centros para adultos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, justamente la Corte resalta la obligación de los estados de no solo crear marcos legales y políticas públicas adecuadas a los estándares, sino también la implementación de estas políticas y leyes en favor y en protección de los niños, niñas y adolescentes. Aquí cabe señalar que la Corte Interamericana habla de niñas, niños y adolescentes porque desafortunadamente hay países en América Latina en donde niños menores de 12 años y niñas, obviamente, son sujetos en los procesos de justicia juvenil, ¿no? Entonces, por eso es que la Corte habla, o sea, se refiere a estos tres grupos. Y bueno, algo también que resalta es la obligación de difundir estos principios, de difundir estos estándares con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Bueno, todo esto deriva del caso Mendoza contra Argentina, porque es muy importante señalar que derivado de este caso, pues estas sanciones no solamente influyeron no solamente influyeron en los jóvenes que fueron sentenciados a cadena perpetua, sino en sus familias y en la violación a este principio de poder desarrollar una vida, ¿no? Porque evidentemente al pasar 30 años privados de la libertad, pues ¿cuál era el objeto o el sentido, el proyecto de vida que podían realizar dentro de esta situación? Entonces, bueno, luego también aquí en el caso del Instituto de Reeducación contra Paraguay, la Corte brinda elementos básicos para comprender a qué nos referimos cuando nos referimos a la especialidad, al menos desde el punto de vista de la Corte Interamericana. En este caso, la primera pues es que se evitan o debe evitarse los procesos judiciales. Esto también lo encontramos en el sistema de Naciones Unidas, la desjudicialización. Una vez que este caso ha llegado al proceso judicial, porque es necesario, porque no se puede evadir, es cuando este tribunal debe ser especializado y debe proporcionar asesoramiento psicológico para el niño durante el proceso,
debe haber un control de respeto durante la toma de testimonio del niño y debe haber una regulación de la publicidad durante el proceso, ¿no? Creo que estos elementos los podemos encontrar en la Ley Nacional de México, salvo quizá el tema del testimonio. También se debe disponer con una amplia discrecionalidad para las diferentes etapas del proceso en la administración de justicia. Esto de la discrecionalidad se refiere justamente a la capacidad de poder aplicar formas de justicia alternativa o soluciones alternativas. El tema es que, por ejemplo, si no están especializados, si no están debidamente formadas y formados los operadores en cómo atender a la autonomía progresiva en favor de la persona adolescente y cómo poder equilibrar de una manera, digamos, no sé si sea óptima la palabra, pero porque no encuentro en este momento una mejor, digamos, de manera óptima, lo que es el interés superior de la persona adolescente, los derechos de la víctima y la autonomía progresiva, ¿no? Son tres cosas en las que se deben ponderar en esta discrecionalidad, y por eso es que los operadores deben estar debidamente especializados, porque no es tarea fácil, no es como hacer un checklist y meter una fórmula y que nos va a salir el resultado, ¿no? Sino que hay muchas variables que se deben evaluar y hay muchos actores que participan, ¿no? Y que están en juego sus derechos, pero también, pues, sus vidas, ¿no? O sea, los efectos que puede tener el sistema en la vida de una persona creo que no son ajenos para nadie de aquí presente. Y bueno, finalmente se deben ejercer estas facultades por personal especialmente capacitado, preparado, tanto en derechos humanos como en psicología infantil, para evitar cualquier abuso a la discrecionalidad que ya les comentaba y para asegurar que las medidas ordenadas sean idóneas y proporcionales. En este caso, como les decía al principio, la Corte nos habla de psicología infantil, ¿no? Y bueno, yo le agregaría todo lo de el contexto social de los jóvenes, las y los jóvenes, porque creo que eso es una parte fundamental que si bien no lo deja explícitamente dicho la Corte Interamericana, al hablar de todo este contexto en el que viven los jóvenes, al hacer el análisis de cómo ese contexto influye y los pone en estas situaciones de vulnerabilidad y se construyen situaciones de vulnerabilidad a partir de las estructuras estatales, creo que la Corte tiene claro que el contexto social sí influye y sí debe ser evaluado, aunque aquí en esta parte específica que nos habla sobre la especialización, pues no lo señala, pero yo creo que sí debe ser incluido sin lugar a dudas. Bueno, la mínima intervención que ya veíamos hace un rato sobre la desjudicialización y la excepcionalidad del internamiento, que también en México ha sido retomado a nivel constitucional, no solo en la legislación especial. Ya sabemos que en México, a nivel constitucional, en el 18 párrafo sexto, se prevé justamente la aplicación de medidas no judiciales, de justicia alternativa, que también está regulado en la ley, pero sobre todo se establece que el internamiento o las medidas que priven de la libertad a una persona menor de edad van a ser aplicadas, como lo señala la Convención de Derechos del Niño y lo reitera la Corte Interamericana, como última ratio y por el tiempo mínimo, perdón, por el tiempo indispensable, ¿no? Que es el menor tiempo posible y necesario que sea. Entonces, en este caso también añade algunos criterios como que puede parecer muy innecesario, pero es muy necesario, que es la limitación temporal. Que recordemos que durante mucho tiempo las medidas aplicadas a menores de edad no estaban limitadas en el tiempo. Entonces, bueno, esto permitía que justamente la duración dependiera de grupos que evaluaban, pero que a veces, pues por la carga de trabajo o por lo que sea, no podían hacer una evaluación integral y no podían, por ejemplo, señalar que si el adolescente no había cumplido con ciertos objetivos, como es la asistencia a la educación, quizá ese incumplimiento no derivaba del adolescente, sino del sistema, ¿no? Entonces, bueno, también obliga a una revisión periódica de esta medida de privación de la libertad y como sabemos, esos criterios también se aplican o se encuentran previstos en nuestra legislación. Y bueno, en este caso sigue el tema de la obligación de prever
Y como les decía, esto también emana del caso del Instituto de Reeducación contra Paraguay, porque justamente cuando se lleva el caso, cuando se hace la investigación por parte del asunto en la Corte Interamericana, se ve que mucha de la población que no está sentenciada, que algunos están con unas sentencias que ya no están determinadas o que ya había sobrepasado la temporalidad señalada, y bueno, todo esto se pone de relieve a partir de los incidentes en los que murieron los jóvenes. Y bueno, no sé cómo de tiempo, pero bueno, aquí justamente esta parte, que es la que les comentaba sobre el caso de Argentina, en donde se señala que la prisión perpetua no debe imponerse a los menores de 18 años, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, yo no sé, no es... en el tema del cumplimiento, pues Argentina ha señalado que, pues, o sea, que como el caso fue previo a la Convención de los Derechos, pues entonces, pues que así queda, ¿no? Y de hecho, bueno, justamente se ha señalado que el Estado, como garante del respeto a la integridad personal, pues debe obligarse a prevenir situaciones que pudieran conducir a la afectación de la integridad personal. Esto en el caso de que pues uno de los jóvenes se suicidó en cumplimiento de esta pena de prisión perpetua, ¿no? Porque, bueno, hay un blog en donde se pueden encontrar algunos documentos que incluso estos jóvenes escribieron sobre por qué, bueno, para la sustanciación del caso ante la Corte, escribieron cartas en donde expresaban que pues ellos ya no eran las mismas personas y otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, es muy interesante y también es muy desgarrador ver cómo justamente la sanción, el internamiento tan prolongado y justamente que atraviesa la vida completamente de las personas, puede tener efectos bastante desafortunados, como es en este caso, que uno de ellos decidió quitarse la vida. Bueno, también nos habla, esto ya lo vimos, ay, no sé si voy de regreso. Ok, y ya, con eso termino. Como pueden ver, bueno, en las conclusiones, justamente el tema es que muchos de estos criterios los podemos encontrar en las legislaciones, pero el tema no es incluirlos en las legislaciones, ¿no? Sino incluirlos en la práctica diaria, tanto de las fiscalías como de los juzgados, como de las defensorías, también en la defensa particular y también en otras áreas como el trabajo social, la antropología social, la psicología, ¿no? Que participan dentro de esta dinámica judicial y que realmente pues tienen como cuando son parte del Estado tienen una obligación, pero cuando no son parte del Estado también, porque como lo señala la misma Corte, también los particulares, como parte de la sociedad, somos responsables de garantizar y vigilar el cumplimiento y la aplicación de estos derechos y de estos principios que nos brinda la Corte Interamericana. No sé si me pasé de tiempo, lo siento. No, está perfecto el tiempo. Hay una pregunta aquí en el chat, yo creo que la voy a leer y después vamos a ver si existen otras preguntas dentro de los participantes, pero la pregunta que está escrita es de Contreras Barrios Lorena. En los casos de menores en reclusión, cuando usted se refiere a la garantía que se debe dar al libre desarrollo de la personalidad, ¿se contemplan las cuestiones de género? Es decir, si un adolescente biológicamente varón se autoasume como mujer o como no binario, en caso positivo, ¿sabe usted cómo se procede? ¿Hay alguna experiencia internacional que pueda comentarnos? Muchas gracias y felicidades por su excelente disertación. No cabe duda que tenemos una gran deuda con infancias. Ok, pues gracias por la pregunta. Y sí, sin duda se tiene que ver el tema o se tiene que respetar y garantizar, porque es parte fundamental del libre desarrollo de la personalidad, el tema del género. Y en este caso, en la pregunta específica de qué procede, bueno, los casos que yo he sabido, y sí hay como diferencia, porque anteriormente, antes de la ley del 2016, por ejemplo, es que a veces depende un poco del operador o la operadora, porque, por ejemplo, antes de toda esta reforma, ahí por el 2011,
en la Ciudad de México yo conocí 2 casos en donde en este caso eran jóvenes, varones, hombres, que se identificaban y se expresaban como mujeres. No habían hecho un cambio legal ni tampoco un cambio de reasignación de género, pero sí se vestían y se maquillaban y se arreglaban pues de manera que tenía no sé, una expresión femenina. Y en estos casos, por ejemplo, se les pidió nada más que, o sea, se les respetó que ellos podían ir de esa forma, que ellos, se tomó nota sobre cómo querían ellos que nos refiriéramos a ellos, a ellas. Y el tema se presentó para la ejecución porque ambos estaban en libertad. Y entonces en libertad, bueno, en la Ciudad de México en ese entonces se les daba un carnet que llevaba su foto para como registrar asistencias y así. Entonces se les permitió que se tomaran la foto en su expresión de género, o sea, como mujeres, maquilladas y peinadas y vestidas, nada más que ahí se anotó que pues el nombre correspondía, o sea, se puso entre comillas que era su nombre y se agregó una copia de su identificación. En este caso tenían identificación de la escuela y la identificación de la escuela fue la que sirvió porque, bueno, en ese caso la identificación sí la habían tomado con una fotografía como hombres, pero se agregó al expediente para que no hubiera, sobre todo, y creo que aquí el tema no era el tema de permitirles o no permitirles o aceptarlos o no, sino el tema de asegurar que la persona que estaba cumpliendo la sanción era la persona a la que se había impuesto la sanción, ¿no? Entonces, creo que esa fue una experiencia. Otra experiencia que conocí, donde también una mujer trans adolescente también fue identificada y bueno, ella se manifestó y en la ejecución de las sanciones, que fue un internamiento, sí se le asignó el área, en este caso no era un centro para mujeres, pero era un área para mujeres porque no había como tanto espacio para que hubiera 2 centros, entonces se le asignó al área de mujeres y en este caso ella pues tampoco tenía los documentos, digamos, legales, pero se atendió a su manifestación, a su solicitud y se respondió, ¿no? De esta manera. Digo, también está el tema de que las mujeres son una población las adolescentes mujeres son una población mucho más pequeña, si no me equivoco andan en el 9.2% de la población sujeta en la justicia juvenil, ¿no? Entonces, bueno, al menos en México, no sé en otros países, pero pues eso es lo que se ha observado, son los casos que he conocido. No he conocido ningún caso de un adolescente varón trans o transgénero, entonces no sabría, pero en los casos que conozco de mujeres trans sí han sido pues integradas a la ejecución femenina, aunque no haya los documentos que legalmente las identifiquen o no hayan hecho operaciones de reasignación de género. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta que quisiera realizar. Sí, Contreras Barrios Lorena. Sí. Tienes la mano levantada. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradeciendo que también acaba de responder la pregunta y abusando un poco del tiempo. También usted tiene conocimiento acerca de cómo se garantiza la seguridad de los menores. O sea, me queda clara esta parte que acaba de hacer favor de explicar y me parece muy interesante porque, bueno, finalmente también la ley se está adaptando para este tipo de casos, de situaciones especiales donde tenemos que ser inclusivos, etcétera. Pero en dado caso para garantizar la seguridad, sobre todo de los varones que se autoasumen como mujeres, porque es como un poco difícil convivir en un ambiente así. De por sí ya vienen victimizados, ya vienen con tanto tipo de situaciones encima, psicológicas y todo. Se les respeta el libre desarrollo de la personalidad, se les apoya, etcétera. Pero ¿hay alguna manera de que ellos puedan ser resguardados de alguna forma? ¿Sabe usted eso? Porque creo que también es importante ir trabajando esa parte, ¿no? Si estamos tan retrasados o con tanta deuda social hacia ellos, de estarles dando una atención psicológica, no en todos los casos se da,
pero sí, pues tratarlos de irlos reintegrando. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Solo es que aquí creo que quizá también está el tema es que en adolescentes, al menos en lo que yo conozco, porque hay muchísimas cosas que no se conocen, cuando esto ocurre, por ejemplo, resguardarlas, supongo que se refiere a estos casos en donde se les deja con la población, en este caso, con la población varonil. Ajá. Sí, ¿no? Es que ese es el tema. Si estamos atendiendo a un sistema como al menos me ha tocado ver en la práctica, donde una persona se identifica como mujer y desde el principio se le toma en consideración eso y se acepta y se respeta, pues en realidad no va a ser puesta a disposición, no va a ser puesta en la misma área que los adolescentes hombres, sino que desde el principio se le va a poner en el área para mujeres. Entonces, como no requeriría un resguardo mayor. En relación a que si cuando es, por ejemplo, partiríamos de que antes de hablar de seguridad, partiríamos del hecho de que quizá no le reconocen su identidad de género y entonces desde el principio empieza ahí la violación a su libre desarrollo. No sé si me explico. O sea, porque si la fiscalía o el juzgado respetan su libre desarrollo y atienden a su manifestación y su expresión de género, entonces la van a colocar en un área para mujeres en donde técnicamente no tendría por qué ser protegida de manera especial. Pero si estas áreas, como la fiscalía en un primer momento y después el juzgado, no respetan ese libre desarrollo y no atienden a esa necesidad o esa manifestación específica y es puesta en el tema de la justicia, en los centros para varones, pues entonces ahí sí requeriría quizá una atención especial, pero es como un poco contradictorio pensar que si no le están respetando su libre desarrollo de la personalidad, le van a brindar una protección especial. No sé si me explico. O sea, Sí. quizá Hay una paradoja en si no eso, ¿no? respetan lo primero, pues mucho menos van a respetar lo segundo, como es su Exacto. integridad física, ¿no? Entonces, Exacto, y ahí es donde entra la vulneración a los derechos humanos y también a los derechos de las infancias, ¿no? sí, claro, y bueno, o sea, ese tema pues sí quedaría, pero creo que más bien es un caso o es un tema bastante casuístico que tendríamos que identificar porque hasta apenas en esta encuesta de justicia salió el tema de ser transgénero o no, si se identificaban como personas transgénero, ¿no? Entonces quizá sería como ver materialmente en los casos y aquí quizá podríamos, si hay operadores del sistema y demás, que compartan sus experiencias ya más específicas y directas sobre esos casos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Parece que no. A mí me gustaría también plantear esto que podría ser bastante relevante para el debate del derecho, ya que está tomando mucho en consideración las cuestiones internacionales. Esta No se te ponencia escucha, tuvo... Ricardo. Bueno, yo no te escucho. ¿Ya me escucho mejor? Creo que ya, que es porque tiene un poco lejos el micrófono. Pero justamente para poder ampliar un poco el tema, no entiendo que el objetivo de esta ponencia es enfocarse principalmente en las distintas producciones legislativas que han creado las Cortes a nivel Latinoamérica, pero quizá para tener una perspectiva un poco más amplia, no buscando una respuesta pues totalmente acertada, sino más bien como una opinión o algo que pueda como que aportar acerca de las distintas influencias o algunas sentencias a nivel internacional en otros contextos como en Estados Unidos o en Europa, que conozca que también puedan funcionar como algún referente para mejorar todas estas situaciones de vulneración a derechos humanos que pudiera citar o algo que pudiera retomar del derecho internacional más allá del contexto latinoamericano. Ay,
Es que, bueno, por ejemplo, hay algunas que nos pueden dar información sobre, por ejemplo, en España, hay algunas sentencias que se han emitido para materializar la participación de jóvenes en el tema de, y este es un caso que quizá pueda ser muy polémico, del consentimiento sexual de adolescentes, que también es algo que hemos visto en México, por ejemplo, cuando hay un adolescente de 14, de 15 años y una adolescente de 13 años que tienen una relación sexual y luego el adolescente es acusado de violación, ¿no? Pero esto surge en un contexto, cabe señalar, en un contexto de una relación de pareja, ¿no? O sea, una relación en donde son novios, ¿no? Y tienen unos meses de novios y pues deciden o no sé si lo deciden libremente, bueno, o sea, no sé si lo deciden conscientemente, pero digamos que lo deciden libremente, iniciar una vida sexual. Y entonces, por ejemplo, en España hubo un caso muy particular en donde justamente ocurrió esta situación y el adolescente fue sentenciado por violación sexual a internamiento. El caso llegó al Tribunal Constitucional y en este caso se resolvió que pues no era violación porque tenían una relación sentimental estable, previa, pero que además hubo un consentimiento, y aquí ya sé que el consentimiento tiene que ver con la minoría de edad y todo esto, pero el tema aquí fue que los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes tienen que ser matizados con todo esto que hablaba sobre la autonomía progresiva, ¿no? Porque justamente el hecho, si bien es cierto de que a lo mejor una persona adolescente de 14 años no podría ser responsable de procrear o de tener un hijo o una hija, lo cierto es que esto no debe ser impedimento para que ejerzan sus derechos sexuales, ¿no? Ejerzan su derecho a tener una relación sexual consentida y que ese consentimiento debe entenderse justamente o matizarse, como lo señala la Corte Interamericana, con el principio de autonomía progresiva, porque no es lo mismo que, por ejemplo, un adolescente de 13 años tenga relaciones con un adulto de 25, que tenga estas relaciones con una persona pues de su etapa o de su desarrollo, de un desarrollo similar al de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que salió en esta corte, lo que determinó el Tribunal Constitucional Español es que no se actualizaban los elementos necesarios para acreditar una violación sexual, más allá de la edad que se establecía, y que incluso mandó una sugerencia al Poder Legislativo para poder revisar estos parámetros en la legislación de responsabilidad del menor, ¿no? Que justamente pues atendiera a las prácticas de la vida pues cotidiana, ¿no? Hay todo un cambio, no sé, después de la pandemia hubo todo un cambio en las expresiones afectivas y sexoafectivas de las y los adolescentes, que también creo que resultan interesantes señalar y poner o sea, como estar al tanto, ¿no? En el tema de la operativización del sistema de justicia juvenil. Otro caso que me parece también muy interesante son las dinámicas que han ocurrido en relación a el tema de la participación, ¿no? O sea, en estos procesos se garantiza, se debe garantizar la participación de los jóvenes, pero ¿cómo garantizamos la información, que es un requisito necesario para que pueda haber participación, ¿no? O sea, si aquí, no sé, les pregunto yo, ¿qué piensan sobre el uso de energía atómica o energía nuclear? Pues la mayoría diría, quién sabe, ¿no? Porque justo no tenemos la información. Entonces, justamente en el tema también hay una sentencia en España que habla sobre la expresión de la participación y la decisión y el alcance de esa decisión, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que un adolescente es consciente de los efectos que su decisión va a tener en su vida? Y creo que eso también, por ejemplo, aquí en México, a pesar de que hablamos que hubo un cambio de paradigma y de que ya se está señalando la participación y de que incluso la participación es un requisito del mismo proceso en el que se le pregunta a la persona adolescente si quiere manifestar algo, tendríamos que dar un paso atrás
y justamente analizar qué tanto la persona adolescente está comprendiendo lo que está viviendo, ¿no? O sea, ya sé que o sea, las reglas del comité que nos da el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño nos dicen que nunca debemos trasladar a la persona adolescente la responsabilidad de comprender, sino que está en el sistema la obligación de brindar información adecuada, suficiente y en la modalidad necesaria para que la persona tenga una comprensión adecuada. Pero, por ejemplo, lo hemos visto en los casos judiciales en donde a adultos y adolescentes se les pregunta, ¿entendiste la diligencia? ¿Entendiste lo que se te está diciendo? Y dicen sí, aunque después tienen un montón de dudas, ¿no? Y vamos a ver que esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la pena de preguntar, o incluso el estado de ansiedad que pueden tener, ¿no? Y, por ejemplo, en esta sentencia en España, pues decían, o sea, ¿cómo se puede verificar que la persona está entendiendo? Pues haciendo un ejercicio más allá de decir, ¿quieres decir algo? ¿Entiendes? Sino un ejercicio realmente de escucha, ¿no? De brindar espacios que permitan, porque, por ejemplo, en las audiencias de adolescentes he visto que tienen esta situación de, como es un principio de la persona procesada, tener la última palabra, o sea, ser la última persona que participa en la diligencia, le preguntan, ¿quieres participar? ¿Quieres decir algo? Y él dice lo que sea que quiera decir o dice que no, pero luego en el análisis del caso dicen, no, esto no, porque esto lo dijo en su última participación y no como testimonial, ¿no? Y entonces dices, a ver, pero ¿en qué momento le explicaste que hay una diferencia entre participación y testimonio? O sea, los adolescentes eso no lo entienden en los procesos y creo, al menos no he visto que se los expliquen nunca. Entonces, por ejemplo, en esos casos, ¿no? Y otro tema que también he visto es esta de la aplicación de los mecanismos alternativos, de la justicia alternativa y los procesos restaurativos, ¿no? Que desafortunadamente también está el tema de la participación y la comprensión del alcance de estos procesos, porque sabemos que en toda la normativa nacional e internacional se dice que no debe haber coacción, incluso el mismo manual de la ONU, ¿no? Nos dice que no debe ser coaccionada la voluntad de participar y demás. Pero en los testimonios que yo recabé de adolescentes que participaron en procesos de justicia alternativa, decían, es que el MP me dijo que si no participaba me iba a ir a internamiento. O sea, y sabemos que si estaba ahí, su causa no iba para internamiento, ¿no? O sea, no era posible aplicarle una medida de internamiento. Sin embargo, sí se le mencionó durante la información, se le dijo que podía ser sujeto de internamiento, ¿no? Y entonces, obviamente, esto afecta su voluntad porque sí hay una coacción. Si bien no es una coacción física activa, sí es una coacción a partir de una mala información. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en otros países, en Europa, por ejemplo, esta justicia juvenil, esta justicia alternativa, no la aplican órganos de procuración y administración de justicia, sino la aplican otros operadores como trabajadores sociales, psicólogos, personas que tienen esto del magisterio, que serían como pedagogas o pedagogos, y ellos son los que hacen este trabajo de facilitación en la justicia alternativa, lo cual me parece que es muy apropiado para garantizar que no opera esta coacción, porque a veces hasta van a notificar los policías, ¿no? Y ya desde que llega el policía a tu casa para decirte que te tienes que presentar en tal diligencia, pues como que te da miedo, ¿no? Entonces, evidentemente, la coacción no está ausente en estos casos, ¿no? Entonces, creo que también puede ser recabada, estas prácticas se pueden retomar para justamente garantizar todo lo que está en la ley, porque eso ya está en la ley, que tenemos la ley de mecanismos alternativos, que justamente nos habla de voluntariedad y nos habla de que debe ser libre y que el consentimiento se puede retirar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, y aparte nos habla de la información, de un principio de información, ¿no? Y este principio de información también, aunque está en una ley nacional de justicia penal para de justicia penal, también se prevé su aplicación supletoria en el sistema de justicia para adolescentes. Entonces, también es obligatoria para las y los operadores del sistema especializado, ¿no? Entonces, creo que esas serían como 3 prácticas que ahora yo podría recabar de experiencias internacionales. Y bueno, ya en justicia restaurativa, si hablamos del tema de
de los círculos y los programas, que si bien es cierto, tienen este trasfondo de que sea, por ejemplo, yo no sé, pero no sé ustedes, no sé de aquí quién esté conectado o conectada desde México, pero por ejemplo, ¿quién ve a los policías de su barrio, de su colonia, haciendo justicia restaurativa o mediación, ¿no? O sea, ¿quién podría ahorita conceptualizar a un policía mexicano haciendo procesos restaurativos? Y cuando en otros países estos procesos restaurativos, por la cercanía, por la organización de los estados, son aplicados por policías, por oficiales de seguridad, porque justamente tienen todo la historia o todo el trabajo ya de capacitación, de especialización, que pues hace mucha falta aquí, ¿no? Por ejemplo, si aquí les hablamos a los policías de justicia restaurativa o justicia alternativa, la mayoría pues va a creer que eso es una tomada de pelo, ¿no? Y que entonces no se sanciona a nadie y que para qué los detienen y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso sería. Muchísimas gracias, doctora. Me parece súper pertinente todos los temas que va trabajando, porque no solamente está hablando acerca de necesidades jurídicas, en lo que muchas veces el pensamiento de los juristas se resume. Se piensa que simplemente por hacer ciertas modificaciones o por la existencia de determinadas normativas, se están cubriendo todos los agujeros de violaciones a derechos humanos. Entonces, considero que en esta ponencia se han logrado entrecruzar los distintos elementos estructurales de vulneración para los adolescentes que se muestran de una forma bastante explícita dentro de los procesos judiciales, y cómo estos procesos judiciales también en la mayor parte de las veces acarrean una serie de violaciones a los derechos humanos, pese a que la misma configuración pues judicial está previendo está previendo formas para poder evitar estas violaciones sistemáticas, pero esto también nos habla mucho de cultura jurídica, de cultura social respecto a los temas de justicia, respecto al tratamiento de adolescentes, a cómo nosotros consideramos a cómo la sociedad considera a los adolescentes que llegan a incurrir en alguna conducta ilícita, e incluso quienes están dentro de los mismos procesos judiciales, que no necesariamente significa que hayan cometido algún ilícito. También hay una pregunta aquí de la doctora Irene, no sé si quiera tomar la palabra. Sí, gracias. Aprovechando aquí el espacio para esta pregunta, bueno, sobre todo retomando que lo mencionabas en la exposición, doctora Alejandra, si nos puedes compartir cuáles de estas sentencias, o sea, has podido rastrearlo, ponen un énfasis mayor en digamos, en la circunstancia o en el tratamiento o la atención que se debe de tener a las víctimas. Ahora, en tu exposición vi que mencionabas algo sobre el tema, no sé si nos pudieras ampliar un poco más sobre esto, digamos, aunque sea de manera muy rápida, porque entiendo que no era el objetivo de tu presentación, pero sería esa mi pregunta. Muchas gracias. Sí, ok. Bueno, en el tema de las víctimas, sí debo señalar que en estas sentencias, cuando se habla de víctimas, no se habla de las víctimas del delito, ¿no? En las sentencias de la Corte Interamericana podemos quizá identificar dos víctimas, que sería la víctima de violaciones a derechos humanos y la persona o las personas que tenían calidad de víctimas en los procesos judiciales. En este caso, si ustedes, no sé, por ejemplo, es que el tema aquí es que solamente en el caso contra Argentina es el único en donde sí había víctima del delito, que en este caso eran las personas que habían sido privadas de la vida por parte de los adolescentes, porque eran en las causas penales por las que fueron sentenciados fue por privación por matar a alguien. Pero en los otros casos, en todos los otros casos, no se habla de víctimas porque, por ejemplo, en el caso contra Guatemala, en el caso contra Venezuela, en el caso contra Perú, los adolescentes no fueron procesados. O sea, los adolescentes
fueron ejecutados o fueron detenidos en un proceso extrajudicial. No hubo una causa penal, no se inició, de hecho solo fueron detenidos, privados de la vida privados de la libertad y luego de la vida por parte de elementos de la policía, pero no había causa penal previa ni posterior en contra de los adolescentes, o sea, no se les señalaba como probables responsables de alguna conducta. En el caso del centro, como les decía, está el caso de Brasil, Argentina y Paraguay. En esos casos, que en el de Paraguay y Brasil, no se hace referencia a las víctimas de los delitos cometidos por los adolescentes privados de la libertad a causa de la comisión de un delito, porque las causas ya estaban resueltas. En ese caso, digamos que en los casos no había, o sea, las víctimas ya se les había dejado de lado o fuera de este proceso porque ellos ya estaban en ejecución. Entonces, al hablar de víctimas, se habla de los adolescentes que estaban privados de la libertad. Y en el caso argentino ocurre algo muy similar. Como ya estaban cumpliendo las sentencias, entonces las víctimas no tenían injerencia o participación en los casos ante la corte. Entonces, realmente no se habla sobre ellos o ellas, porque no fueron víctimas de violaciones a sus derechos por parte de los estados. Entonces, a quienes se les da la calidad de víctima es a los adolescentes que fueron privados de la vida o sentenciados y que estaban en los centros de internamiento en cada uno de los casos. Muchas gracias. De nada. Pues muchísimas gracias, doctora, por su ponencia. Creo que nos deja bastantes reflexiones, cuestionamientos y al mismo tiempo es un llamado para pues mantener esto en la vida cotidiana y en la vida jurídica para todos aquellos que, como nos hemos percatado, existen varios operadores jurídicos dentro de estas ponencias y son reflexiones que se busca que se lleven a la práctica, pero también al contacto mismo con la cultura jurídica y que puedan pues formalizar alguna movilización que pueda apoyar a un correcto desarrollo de los procesos judiciales totalmente apegados a los derechos humanos. Pues no me queda más que agradecer la presencia de todos y al mismo tiempo invitarlos a la siguiente conferencia, que será el día 28 de noviembre, que tiene como título Retos y desafíos del sistema de justicia para adolescentes en México, que será presentada por el doctor Javier Carrasco Solís y va a ser moderada por el maestro Marco Cancino. Sin más, pues le agradezco la presencia Solo una de todos. anotación ahí, Ricardo, perdón. No es en noviembre, es ahora en octubre. En septiembre. Es la próxima semana, sí. Disculpen, creo que lo leí mal. Ajá. Pero pues les agradecemos a todos, agradecer totalmente a la doctora Alejandra Marlene y pues esperamos que sigan acompañándonos en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Gracias. Bonita tarde.